Este es un estudio que se ha realizado en Iberoamérica y a partir de dos instituciones que tienen un convenio desde hace 10 años más o menos. Uno es Profuturo, que es una fundación española que trabaja en lo que es un programa de educación digital. En el último tiempo está haciendo esfuerzos para que se pueda acceder a la educación de mejor manera y ha encontrado que una de las vías es la vía del manejo de la tecnología, lo digital, etc. Y la otra organización es la organización a la que yo represento, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. La Organización de Estados Iberoamericanos, además de trabajar en educación, en cultura, en ciencia, lo que está haciendo es también trabajar en lo que nosotros llamamos la transformación digital. De manera específica nos interesa que podamos trabajar en América Latina y también todo lo que es la región de la península ibérica. En este documento lo que se intenta hacer es estudiar el estado de situación y lo que son las proyecciones. La transformación digital que vive nuestra sociedad durante las últimas décadas nos enfrenta a dinámicas y demandas en el ámbito educativo que cada vez más son conocidas y estudiadas. Dice además que hemos avanzado en el último tiempo en mayor conocimiento y en mayores propuestas sobre nuevas metodologías pedagógicas, en el vínculo de la tecnología con la enseñanza, en la construcción del modelo híbrido y flexible, en la generación de competencias, mejor en la adaptación de competencias, de capacidades pedagógicas contextualizadas cada vez más. Pero, sin embargo, dice el mismo documento, en tal proceso se producen disrupciones, una serie de elementos que están cambiando las cosas. Y esa disrupción, una de ellas es la generada por la inteligencia artificial. Y dice de manera textual que, aunque en nuestros días están instalados casi de manera imperceptible, sabemos poco sobre implicaciones en el campo de la educación. Entonces, sí, en el último tiempo hemos ido trabajando en lo que son nuevas metodologías, nuevos conocimientos, nuevas ideas alrededor de lo que es el uso de la tecnología de última generación, pero ha aparecido también la inteligencia artificial y más nos quedan preguntas que respuestas propiamente dichas sobre el tema. Y entonces, a partir de eso se plantean el equipo, porque ha sido todo un equipo de personas que han dirigido el estudio, una parte de la OI y otra parte de Profuturo, se plantean las preguntas centrales de lo que va a ser la investigación, lo que va a ser el estudio. Son dos las preguntas que prácticamente coinciden en lo mismo. La primera pregunta es, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en educación en América Latina? Y la otra pregunta es, ¿de qué manera se está desarrollando actualmente y cómo se prevé que evolucionará de aquí al año 2030 en América Latina? Una vez hecha esa pregunta, también se plantea el objetivo del estudio. Y el objetivo del estudio, de manera textual, dice: capturar las percepciones de distintos actores sobre el rol de la inteligencia que la inteligencia artificial está jugando en la educación en el presente y el rol que jugará a futuro, junto con percepciones sobre la relevancia que distintos actores e instituciones tendrán en este proceso y recomendaciones de posibles cursos de acción para la política pública. De este objetivo, para señalar con más intensidad, se puede ver que por un lado están las percepciones de distintos actores sobre el rol que está jugando la inteligencia artificial en educación. Se puede ver qué va a pasar en futuro, pero también se puede ver la percepción de estas personas encuestadas sobre el rol que jugarían ciertas instituciones en relación al tema de inteligencia artificial. También se ha definido en el estudio que existan tres grupos de actores que fueron al final encuestados. El primer grupo es de académicos, personas vinculadas a inteligencia artificial, con formación, con experiencia en el tema. Personas, en un segundo grupo, personas del sector privado vinculadas a educación y tecnología, que son referentes. Se ha hecho una búsqueda de cuáles tienen mejores referencias en los países y se han hecho llegar las entrevistas, los cuestionarios a estas personas.
Y finalmente, un sector de funcionarios públicos, sobre todo tomadores de decisión. Entonces, ahí tenemos tres grupos que han sido consultados, uno especialistas, otros del sector privado y otros tomadores de decisión. La encuesta ha sido en línea y se ha enviado el cuestionario a todos los que habían sido seleccionados. El resultado es que les enviaron la encuesta a 141 personas, que a su vez representaban instituciones, organizaciones. De estas 141 personas, 67 han dado respuesta al cuestionario. Entonces, el resultado final está, es a partir de estas 67 personas. 25 académicos, 21 del sector privado, 21 del sector público, en total 17 países representados a través de las encuestas. Entonces, en el informe, de alguna manera, existe el parecer, las impresiones, las percepciones de 17 países, obviamente de Iberoamérica. ¿Cuáles son los resultados, los centrales? Uno puede encontrar una serie de constataciones, pero también desafíos, alertas de lo que tiene que mirar. Yo voy a hacer una síntesis, una cantidad muy grande de resultados, pero voy a hacer referencia a los principales, por dimensiones. En la primera dimensión, recuerden que era la relevancia de la inteligencia artificial en el sistema educativo, es que lo que dice la mayoría, lo que presume quienes han sido encuestados, que la inteligencia artificial tendrá mayor impacto a medida que pasan los años. Y fundamentalmente este impacto será en todo lo que es educación superior. En este caso, aquí está acompañándonos, por ejemplo, miembros de la Escuela Superior de Formación de Maestros, tendrán que prestar atención, va a llegar mucho a eso, y ni qué decir a las universidades. Posiblemente porque la inteligencia artificial genere oportunidades, sobre todo en los sectores vulnerables, allí donde no hay educación, en los países podría ayudar en cierta manera a bajar los niveles de desigualdad. Pero comparado país a país, ahí podría haber más bien mayores brechas de desigualdad. Yo aquí le añado un comentario personal. Quién sabe, estamos en una otra forma de neocolonización, donde hay unos que producen, no solamente cuando uno habla de inteligencia artificial, tiene que pensar en los dispositivos y el acceso al internet, sino en la generación de saber, de conocimiento, de tecnología, de metodología, que es un tema fundamental. Parece que otra vez estamos dividiendo el mundo entre que unos generan eso y otros consumimos y entramos a las redes, entramos a todos los sistemas, a las plataformas, etc. Pero además dice que la mayoría de los encuestados afirma que los cambios no van a ser presión, sino van a ser de carácter gradual en el ámbito educativo. Eso todavía hay que constatar para ver si va a ser así. En cuanto a la cuarta dimensión, cuando se piden recomendaciones sobre qué condiciones y competencias son necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial, se dice de manera textual: hay que potenciar la conectividad a Internet en las escuelas y la formación de los docentes para incorporar inteligencia artificial en la educación. Inclusive, dicen varios, antes de pensar cómo entra la inteligencia artificial, hay que preparar condiciones. Y las condiciones básicamente se coinciden que una es conectividad y la otra es formación de los maestros. Habrá que prestarle bastante atención a estos temas. Y en educación, esa es la conclusión mayor, es que no hemos visto ni sus características, ni su profundidad, ni su amplitud. Hay menos conocimientos respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial. Quienes trabajamos en educación tendremos que comenzar a prestarle atención a el tema. Y que también se ha incrementado en el último tiempo la cantidad de datos digitales de aprendizaje de manera exponencial, y dicen textual, hasta de manera descontrolada. Y entonces habrá que comenzar a ver qué hacemos con tanta información. Hay nuevas lecciones y también hay una serie de advertencias de buen manejo de esta información. Pero en general es una oportunidad de ampliar el derecho a la educación, la inteligencia artificial, porque puede permitir la personalización, la adaptación y aceleración de aprendizajes. Pero ojo, dice, hay dos grandes riesgos. Uno, de posible incremento de desigualdades, y segundo, de una vía para entrar a la privatización de la educación por este medio. Entonces hay que prestarle atención. Finalmente exponen una serie de
desafíos, de recomendaciones. Por ejemplo, hace mención al rol del Estado. El Estado tiene que comenzar a equilibrar el acceso a estos medios y dotar de medios materiales. Se habla mucho de los actores y se le pone mucho énfasis al tema de los docentes. Los impactos deben ser mirados de manera con mucho detalle para que no generen desigualdad, sino todo lo contrario. Y hay que trabajar mucho en el estudio, en la investigación, en el análisis. Deberían generarse una serie de espacios para estudiar con rigurosidad los efectos y las posibilidades de esta inteligencia artificial, que bien manejado puede ser parte del derecho a la educación. Últimas palabras. Nosotros, como Organización de Estados Iberoamericanos, creemos que este es un momento de disputa del conocimiento, del saber. Estamos trabajando de distintas maneras. Unos accederán a través de la inteligencia artificial, otros todavía a través del libro escrito, otros en otros medios. Este es el momento de comenzar a analizar qué es lo que hacemos con todo esto. Y habrá que pensar, por ejemplo, elementos como qué estamos entendiendo por inteligencia. Si es una acumulación de datos y es la entrega de un sistema tecnológico, o más bien es una propia característica del ser humano, que no solamente tiene una inteligencia cognitiva, sino tiene una inteligencia de carácter múltiple. Habrá que mirar qué estamos haciendo también con los propios conceptos. Pero es un tiempo que hay que crear, que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que debatir, y habría que comenzar a desarrollar con todo eso. Ese es el motivo de esta presentación de libros. Uno es para mostrarles que hay un estudio, y seguramente hay una cantidad enorme de estudios, pero como hace un momento estuve hablando con los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, por ejemplo, la OI tiene 1000 libros en este momento que están en una base de datos que uno puede acceder fácilmente por un QR, entrar al link y puede bajar todos los libros. Son libros que son de actualidad, pero lastimosamente no los conocemos, no los vemos, no los analizamos, menos los leemos, y creo que ahí más bien es tiempo de aprovechar lo que existe en una serie de plataformas, de sistemas, etc. Entonces, ese es el primer intento. Estamos presentando para que se pueda iniciar la discusión, pero también anunciarles que en el mes de septiembre vamos a tener una sesión mucho más larga, un taller, y ahí van a participar de manera virtual los que han directamente trabajado en el estudio y también algunos de los principales encuestados para explicar qué es lo que quieren decir con esto. En otras palabras, es que este evento sea el motivo para iniciar un proceso de discusión, de debate. Aquí tenemos dos colegas que están en el campo trabajando, ojalá también con ellos podamos seguir discutiendo el tema, profundizar y podamos abrir los debates, obviamente con todos ustedes. Entonces ahí los invitamos a ver la biblioteca virtual y también iniciar este debate sobre la inteligencia artificial. Les agradezco la atención. Porque es necesaria la transformación educativa, porque también ya estamos en una era de una transformación digital, y como lo decía el licenciado, a raíz de la pandemia nos han mostrado las necesidades educativas con las cuales necesitamos tener o cerrar brechas que cuando nos ha tocado la hemos visto muy amplia, la brecha para llegar al estudiante. Entonces, con ese referente vale la pena correr riesgos y sumarnos a el incentivo de llegar a esa transformación educativa. ¿Por qué es importante que hablemos de la inteligencia artificial? Puntos relevantes, acciones relevantes, por ejemplo, la personalización en la enseñanza. Existen muchos estudiantes, tenemos muchos estudiantes en nuestra aula que capaz tengan limitaciones o fortalezas en ciertos temas. Vamos a poder generar una mejora educativa y vamos a lograr una equidad entre nuestros estudiantes. Por supuesto también que vamos a tener
una mejora en la retroalimentación. Retroalimentación donde los estudiantes van a poder saber y también los docentes van a poder saber inmediatamente cuáles son las acciones inmediatas que se deben tener con algún grupo de estudiantes. Podemos identificar ciertos patrones que puedan ser positivos o quizás negativos de los estudiantes en qué están ocurriendo o incurriendo ciertas fallas, en qué asignaturas o en qué temas de las asignaturas, y de esa manera poder fortalecer su conocimiento y su aprendizaje de nuestros estudiantes. Aprender con la inteligencia artificial, aprender de la inteligencia artificial o para la inteligencia artificial y prepararnos ciertamente a la inteligencia artificial. Sabemos que tenemos ya un rumbo que tiene que ser desafiante para adelante, para atrás a más. Eso es cuanto yo les puedo comentar en esta lectura un poco resumida al extenso sabor que nos ha dado el licenciado. Muchísimas gracias. No perdamos de vista que la inteligencia artificial es una de las tecnologías más revolucionarias y disruptivas de nuestro tiempo, que tiene el gran potencial de transformar todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo la educación. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la educación en Latinoamérica? La inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Como había dicho el director, tal vez habría que definir qué es la inteligencia para nosotros, para nuestros países, y cómo vamos a manejar esos conceptos. La inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar la calidad, la equidad, la inclusión, la innovación educativa, así como desarrollar las competencias del siglo XXI en los estudiantes y los docentes. Y sobre todo, lo importante para mí es apuntalar el desarrollo económico y social del país, en el entendido de que la educación debe ser la prioridad de todo Estado como arma contra su desarrollo de la región. La pandemia ha desnudado que nos falta acceso a tecnología, conectividad, falta de equipos, también una falta de capacitación docente. El costo también es importante, puesto que la inteligencia artificial y la tecnología en sí es costosa, tanto en términos de hardware como software. ¿Cómo vamos a afrontar eso? Esto puede ser una barrera para las escuelas que tienen presupuestos limitados. Pero todo es subsanable según este estudio, puesto que la cooperación internacional, la intervención de las grandes empresas tecnológicas, los gobiernos y nosotros mismos como actores del sistema educativo de cada país debemos afrontar esto. Como recomendaciones importantes que salen del libro y que vienen en consecuencia a lo que habíamos mencionado anteriormente, aumentar el acceso a la tecnología. Debemos aumentar el acceso a la tecnología a las escuelas de toda Latinoamérica. Esto se puede hacer proporcionando subsidios a las escuelas para comprar computadoras, otros equipos de acceso, proporcionar conectividad total, tanto dentro como fuera de la escuela, de estudiantes y profesores, puesto que la escuela, el conocimiento no solamente está en un aula, sino está también fuera, participando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. También se debe capacitar a los maestros en el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, y reducir el costo de la inteligencia artificial. Esto con varias estrategias que también se plantea, como por ejemplo promover el desarrollo regional de software adecuado a las necesidades particulares de cada país, o proporcionando licencias de software gratuitas o de bajo costo. Esto ya es realizado mediante instituciones de cooperación internacional y las grandes multinacionales. Por eso hoy, para ir concluyendo, quiero hacer un llamado a la acción, a que nos involucremos en este tema que este libro nos permite abordar, que nos informemos, nos capacitemos e innovemos. No podemos quedarnos atrás, no podemos dejar que la inteligencia artificial nos imponga su agenda. Somos nosotros los que tenemos que definir qué queremos que sea nuestra educación en la era de la inteligencia artificial, basados en datos relevantes como el que nos presenta el libro. El cambio va a ser gradual y va a ayudar a reducir la brecha educativa en los países. También ayudará a la inclusión educativa de los sectores más vulnerables, que es un tema muy importante. Tenemos que ser nosotros los que aprovechemos las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial para transformar nuestra educación, pero también que seamos conscientes de los riesgos y responsabilidades que implica.
América Latina puede aprovechar la inteligencia para mejorar la calidad de la educación y preparar a los estudiantes y a nuestros países para el siglo XXI. La inteligencia artificial es una realidad que ya está aquí y que va a cambiar el mundo y lo está cambiando. La pregunta es, que me surge y las planteo a todos ustedes, ¿estamos listos para cambiar con él? ¿Estamos listos para cambiar? Muchas gracias.